Mónica, mucho gusto. Primero que nada, si me puede confirmar su nombre y su puesto en el centro de estudios, por favor. Soy Mónica Orozco, directora de Genders AC e investigadora asociada externa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ya se empiezan a dar, bueno, ya hay muchos indicadores de esta, pues ya ni tan nueva normalidad, ya se empiezan a abrir los espacios, ya no hay cubrebocas, incluso, por ejemplo, en Nuevo León. Pero económicamente, ¿qué tanto ya salimos de la pandemia? ¿Ya se superó el coronavirus económicamente hablando? No, todavía en México y en el mundo nos falta muchísimo por la recuperación y de las cosas que es muy importante es que pues la recuperación también ha sido desigual por sectores y desigual dependiendo de si eres hombre o mujer. En este caso, una de las cosas que están sucediendo en el mundo y en México en particular es que las mujeres estamos teniendo unas tasas de recuperación muchísimo más lentas y esto obedece a que los niños no han vuelto en pleno a la escuela, entonces hay tareas de cuidados, ¿no? Que desarrollar y además los sectores económicos en donde está en su mayoría la población femenina, pues tampoco han recuperado a la misma velocidad. ¿Qué pasa justamente con las personas que, bueno, tal vez los que tenían algún negocio, que empezaban con alguna micro, mediana, pequeña empresa, enfrentaron un embate de un cierre, pues, de varios meses, ¿no? Que todos esperaban que fueran semanas, pero se convirtieron en varios meses, de los cuales, pues, muchos no se han logrado eh, volver a levantar, ¿no? Sí, es correcto. O sea, como decía, por sectores y en especial los pequeños comercios, ¿no? Que durante la pandemia tuvieron que hacer cierres, muchos pequeños comercios no sobrevivieron, ¿no? Algunos empleos en donde la mayoría de los servicios, la mayoría de las mujeres también están en el área de los servicios, pues eso golpea de manera pues más fuerte a población que también tiene pues ingresos en ocasiones de subsistencia y esto pues es muy problemático porque ya observamos tasas de incremento de la pobreza, ¿no? Y además, pues estas tasas de incremento también son sobre todo concentradas en hogares en donde hay más personas en condición de dependencia de los cuidados, ¿no? En donde hay personas adultas, inclusive personas que padecieron, que fueron contagiadas por COVID y que tienen ahora secuelas de largo, mediano, largo plazo, que tienen que recibir cuidados especiales y bueno, alguna persona tiene que quedarse en casa, ¿verdad? Para ayudarles a recuperarse y normalmente pues somos las mujeres las que estamos quedando en la casa. Estas tasas de pobreza, ¿cómo, qué es la pobreza dentro de las diferentes clases sociales que hay en el país? Porque se dice que no existe realmente la clase media, sí existe la clase media. ¿Cuáles serían esos niveles en los que se va cayendo o en los que en una escala social que tengan ustedes ahí como establecida? Bueno, voy a explicar un poquito desde la perspectiva de la investigación en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Realmente nosotros lo que estudiamos es la movilidad social. Y la movilidad social no es otra cosa que identificar en qué posición de toda la escala social tú te ubicas respecto del resto de la población y también respecto de dónde se ubicaban tus padres cuando tú eras pequeño, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es ver pues una evolución, tanto sea como de avance o de retroceso, de los hogares respecto de sus condiciones de origen, ¿no? O respecto de cómo vivían sus padres. Y nosotros lo que hacemos para este tipo de investigación es ordenar a los hogares del hogar con menor nivel socioeconómico al nivel socioeconómico más alto. ¿No? Digamos, del 0 al 100%, ¿no? Todos los hogares. Y básicamente cuando nosotros hablamos de estrato socioeconómico bajo, lo que se asemeja a condiciones de pobreza que establece el Coneval, son el primer 20% y el segundo 20%, es decir, este 40% más abajo en la distribución, que es lo que se define o se asocia más o menos
con los niveles de pobreza. Ahora, ¿qué es importante en materia de movilidad social desde la perspectiva de la investigación que hacemos en el CEI? Bueno, primero, que la movilidad social en México es muy baja. Básicamente, sabemos que de cada 100 hogares cuyos padres vivían en condiciones de menor nivel socioeconómico en este primer 40%, de cada 100 hogares de esos, solamente 74 van a superar su condición a lo largo de la vida. Es decir, casi estamos observando que nacer en condiciones de precariedad, en la parte baja de la distribución, pues es casi hoy como estamos una condena a quedarse en ese lugar. ¿Qué Perdón, destacamos? Sí, ¿74% no va a salir o sí va a salir? no va a salir. Ah, es que creo que lo dijo como que sí ¿Lo va a dije al salir. revés? Ah, Sí, te lo vuelvo a... sí, perdón, sí, ¿Sí? nada más quería esa presión. Ok. De cada 100 hogares con origen en el estrato socioeconómico más bajo, 74 van a permanecer ahí a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Son muy pocas las opciones de movilidad social en México. Y esto se debe a que enfrentamos grandes niveles de desigualdad socioeconómica. Si tuviéramos menos desigualdad, las posibilidades de los hogares de moverse entre una posición y otra, pues serían más iguales porque estaríamos diciendo que tenemos más o menos todos las mismas oportunidades, ¿no? No tenemos tanta desigualdad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias? Que esto no tiene por qué ser así, ¿no? El hecho de que tengamos baja movilidad, además de obedecer a esta gran desigualdad, obedece a la ausencia de políticas públicas que ayuden a que los hogares con orígenes en los estratos socioeconómicos más bajos puedan alcanzar más oportunidades y mejores posiciones de ascender en la escala social. Esto es un poco lo que nosotros resumimos en la última investigación que ha presentado el centro y que se enfoca en las políticas de protección que se dirigen a los cuidados, que son políticas que tienen un impacto muy especial en las posibilidades de las mujeres de alcanzar logros educativos, laborales, de acceso a la seguridad social y de acumulación de bienestar económico, porque en México somos las mujeres quienes principalmente estamos a cargo de los cuidados de las personas de nuestras familias que lo requieren y no contamos con suficientes programas, servicios, acciones de gobierno que estén debidamente articuladas y que nos ayuden pues para despejar un poco esa carga. Este 74% que menciona, ¿se ve agudizado por la pandemia o esto es independientemente de la pandemia? O sea, ¿la pandemia nada más es como un factor pequeñito más o sí fue un factor importante para determinar este 74% que están mencionando? Bueno, digamos que podemos ver este 74% como la condición estructural de México, ¿no? O sea, decir, un país con muy baja movilidad social, pero además, en condiciones de pandemia, lo que tenemos, lo que hemos observado, pues, lo que sabemos ¿no? con el deterioro de las condiciones socioeconómicas de las familias es que no solamente quienes estaban en pobreza, pues ahí se quedaron, sino que además los estratos socioeconómicos que están con un poco mejores condiciones, ¿no? Digamos, por arriba de lo que ya se considera pobreza, quizá entre la clase media-baja, clase media, e incluso un poquito más arriba, bueno, pues el golpe de la pandemia, la pérdida de trabajo, la pérdida de ingresos, el incremento del trabajo no remunerado, el incremento de gastos asociados pues a los contagios, a tener que comprar cubrebocas, mayores condiciones de prevención. Todo esto sí hace que un segmento de la población pase a formar parte de las filas de pobreza o disminuya, digamos, como lo decimos en términos de movilidad social, su posición dentro de la escala social. Y de esto sí tenemos pues hogares, ¿no? Que en mayor medida están padeciendo estas condiciones y son sobre todo aquellos hogares que pues perdieron de plano su medio de vida y también en donde las mujeres no han podido regresar a insertarse al mercado laboral.
Esto entonces va mucho más allá de esta ideología que permea mucho en las redes sociales. Dicen es que el pobre es pobre porque quiere, o sea, la gente no basta también con que diga ya no quiero ser pobre para lograr esta movilidad social o para lograr salir de estos estratos más bajos porque van muchas cosas, porque siempre les dicen es que no le echaste ganas, es que no estudiaste suficiente, es que no haces esto. ¿Qué sí le toca a las personas y qué no le toca a las personas para poder salir de este estrato social en el que se encuentran? Sí, nosotros a partir de la investigación que se realiza en el SEI, estimamos que casi la mitad de la desigualdad es atribuible a la falta de oportunidades. Es decir, que quizá, ¿no? Si tuviéramos políticas públicas adecuadas de protección social, y ahorita abundo un poquito en ese tema, sobre qué tipo de políticas, podríamos reducir la desigualdad de manera considerable, pero sobre todo eliminaríamos casi la mitad de los obstáculos que los hogares y las personas que están en la base de la distribución socioeconómica enfrentan. Esto es muy importante porque lo que los estudios de movilidad social nos indican es que no importa cuántos esfuerzos una persona que proviene de los estratos socioeconómicos más bajos realice, 74 de cada 100 veces se van a quedar ahí, no importa el tamaño del esfuerzo. No estamos diciendo que no hay personas que con grandes esfuerzos pueden lograr mejoras, pero lo que sí sabemos es que esos esfuerzos tienen que ser muchísimo más grandes que los esfuerzos que realiza quizá una persona que nació en condiciones mucho más ventajosas, que cuenta pues no solamente con acceso a la escuela, sino que no tiene que trabajar y abandonar quizá la escuela, ¿verdad? Dejarla truncada o para continuar sus estudios, realizar pues dobles y triples jornadas, ¿no? También que les implican no solamente estudiar, pero también trabajar, pero también realizar actividades de ayuda y soporte al interior de sus hogares, porque el ingreso es tan exiguo que no se puede comprar, ¿no? Los bienes y los servicios que se necesitan para el bienestar de los demás. Entonces, lo que nosotros hemos documentado a partir de la investigación del centro es que el contar con políticas de protección social sí pueden ayudarte a romper esa, pues prácticamente condena, ¿no? De baja movilidad cuando enfrentas tan elevadas condiciones de desigualdad y de falta de oportunidades. Nuestro más reciente estudio lo que nos dice es que una mujer que cuenta con acceso a servicios de atención infantil para el cuidado de sus hijos, tiene a su vez oportunidades de acceder al mercado laboral remunerado y de mejorar sus condiciones de movilidad social. Y en números llanos, esto lo que nos indica es que cuando se nace en condiciones de pobreza, prácticamente 63% de las mujeres van a poder superar su condición de pobreza cuando cuentan con acceso a servicios de cuidados de este tipo y cuando no cuentan, este porcentaje se va a reducir solamente al 37%. Es decir, casi ¿no? el doble de posibilidades de salir de esta condición. Entonces, bueno, el mensaje que nos da la investigación es que tenemos que trabajar mucho más en la inversión, en la mejora del gasto social, para que las personas puedan tener mejores oportunidades de avanzar a lo largo de la vida, ¿no? En distintos ámbitos que son el educativo, la salud, el laboral, etcétera. El presidente les da, si mal no recuerdo, como mil y pico de pesos al mes a las mamás solteras para que decidan con quién cuidan a sus hijos. Hay una beca para los estudiantes los estudiantes pobres. Estas becas también para los que ya están en niveles más avanzados, las becas de los jóvenes construyendo el futuro. ¿Es esto suficiente? ¿Es esto algo que verdaderamente funciona para esto que estamos hablando de tener esta movilidad social o no? Pues en algunos casos puede funcionar cuando, como tú bien lo has dicho, ¿no? Se puede elegir. El problema que enfrentamos es que
uno, los recursos son insuficientes, y dos, la capacidad de elegir con cómo cuidas o en dónde cuidas a tus hijos también está determinada por qué disponibilidad de servicios tienes. Cuando la política se resume solamente a una transferencia de dinero, supone que la gente se las puede arreglar como pueda para ir a comprar un servicio de cuidados, que a veces puede ser un servicio de mala calidad y a veces podrá ser un servicio de buena calidad, pero a veces ni siquiera existe. Entonces, el problema de una visión recortada de transferencias de recursos es que no garantizamos que las personas, sobre todo las que más requieren de apoyos, puedan hacer efectiva esa capacidad de elegir. Por otro lado, el recorte de presupuestos, ¿no? Y la desaparición de servicios tanto de cuidado infantil como de escuelas de horario de tiempo completo que atienden más a la población escolar, un poquito más grandecitos, ¿no? Que los chiquitos de los que estamos acostumbrados a hablar con estancias infantiles. Eso pues va digamos, en detrimento de quienes más requieren de este tipo de servicios, que no tienen capacidad de pagarlos, pero que además, pues si los servicios cierran, aún con una transferencia no van a tener posibilidad de tener a sus hijos en resguardo en un espacio seguro. Esto no solamente tiene consecuencias sobre la economía de los hogares y la necesidad de que alguien, generalmente una mujer, se quede a cuidar a los niños, sino que también tiene consecuencias sobre el bienestar mismo de los niños, ¿no? Nuestra más reciente investigación nos dice, por ejemplo, que cuando nosotros exploramos, ¿no? Un poco más a detalle, prácticamente 9.4% de las mujeres nos reportan que ellas tuvieron algún incidente de abuso sexual en su infancia. Y estos abusos fueron dados por personas cercanas a los entornos familiares. Esto se da porque al tener que salir el padre y la madre a buscar el sustento económico, pues las niñas y los niños acaban quedándose al cuidado, a veces a la vigilancia de un vecino, de una vecina que le echa el ojo, ¿no? A veces en el entorno familiar ampliado, y eso deja en riesgo a las niñas y a los niños, más allá de que al no estar en un espacio de cuidados adecuado, pues tampoco tienen la posibilidad de desarrollar pues todas sus capacidades, ¿verdad? Emocionales, cognitivas, nutricionales, como en el caso de las escuelas de horario extendido, donde también reciben alimentación. Entonces, bueno, esto es, digamos que es, la problemática es muchísimo más compleja de lo que puede resolver una transferencia de dinero. ¿Cómo hacer ahora donde muchas personas seguramente están enfrentándose a una incertidumbre muy fuerte, que tal vez incluso tuvieron COVID, están con secuelas que no les permite pensar tal vez en cómo salir de esta situación de la movilidad social? ¿Cuándo ellos van a poder empezar a hacer esto? O sea, ¿cuánto tiempo se va a tardar en recuperar? Si no, antes de la pandemia, pues sí, acercarse un poquito a cómo estábamos antes de la pandemia. Pues tenemos el gran problema en este momento de que se han cruzado, pues, ¿no? Distintas situaciones en crisis pasadas en México. Básicamente, lo que hemos visto en los datos de recuperación macroeconómica es que la economía ha tardado alrededor de 6 años en volver a recuperar las pérdidas, ¿no? Ante, pues, golpes como la crisis en el 2008, por ejemplo. El problema adicional que enfrentamos en este momento es que, uno, em, esta crisis no fue solamente económica, ¿no? Sino que es una crisis que ha puesto pues en jaque los sistemas de protección social y es una crisis sobre todo de salud, ¿no? En donde la gente no es que pasado el golpe inicial de la crisis pudo o está pudiendo volver, ¿no? A realizar sus actividades, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Pues por el miedo al contagio, ¿no? Que es real, ¿no? Y en muchas ocasiones también porque pues sabemos que las poblaciones infantiles tampoco han sido vacunadas, ¿no? No pueden regresar de lleno, de vuelta a sus actividades, las niñas, los niños, y eso pues nos impide, ¿no? Retornar a una normalidad en donde pues los pequeños se van de vuelta a la escuela, ¿no?
y las mujeres retornan, ¿no?, a sus actividades económicas. Entonces, eso está pasmado. Mientras no resolvamos eso, pues no va a haber manera de recuperar una parte especial, muy especializada, ¿no?, de la economía, que no solamente son las mujeres en condiciones de mayor precariedad, sino que son también las mujeres con elevados niveles de especialización laboral, que tampoco están pudiendo regresar a darle vida a las empresas, a la reactivación de las industrias, porque pues hay que sostener, ¿verdad?, el cuidado de estas niñas, de estos niños, de personas que quedaron también con secuelas, y que en este momento no tenemos un programa, una política pública de soporte que pueda decir, bueno, a ver, aquí está este tipo de apoyo, quizá ayuda domiciliaria, quizá económico, quizá de cuidado en centros de día, ¿no? Que pueda ayudarte a que tú te reincorpores a tus actividades laborales, mientras el Estado cuida de estas personas que tuvieron contagios y que tienen secuelas de largo plazo. Eso, pues, aunado también al gasto que le está implicando a las familias este proceso de recuperación del COVID cuando pega en el largo plazo, pues no ayuda a la economía de los hogares, ¿no? Y por eso sí hay que seguir hablando el tema, pero sobre todo hay que seguir buscando las soluciones de inversión del gasto público, de direccionamiento, que ayude a las familias a salir de esta situación. Y las políticas públicas, pues no parece que vayan a llegar o se pueden forzar de alguna manera o cómo llegar a esas políticas públicas que, pues por lo pronto, los próximos 3 años parece que no llegaría. Pues tiene que haber una estrategia integral de recuperación, ¿no? Que recupere pues, la confianza en la inversión, ¿no? Que dé certeza a la inversión, a la infraestructura que se requiere para, eh, no solamente para el cuidado, sino para la recuperación de la economía. Como dijimos hace rato, pues muchos negocios cerraron, mucha gente quedó pues endeudada, inclusive también porque sus negocios cerraron, no pudieron sostener, digamos, pues todos los meses que duró el cierre por la pandemia, y tenían deudas, ¿no? Inversiones en maquinaria, inversiones en mobiliario, que hoy por hoy siguen prevaleciendo, ¿no? Entonces, hay que mirar una estrategia que, si bien pues se requieren recursos, se requieren presupuestos para inyectar, requiere también, ¿no?, como de pues un balance de cómo esta inversión de recursos públicos también puede generar mejor, un crecimiento más acelerado de la recuperación económica, pero también una recuperación de la recaudación impositiva. O sea, no se trata solamente de mirar la inversión de gobierno como gasto irrecuperable, sino también de mirar la parte en que la recuperación beneficia la recaudación de gobierno, y hay que invertir inteligentemente, ¿no? Para poder, como decía, garantizar que las mujeres que están a cargo de los cuidados también puedan insertarse en este proceso de recuperación. Pues no sé qué consideraría alguna otra cifra importante, algún otro dato a resaltar de este estudio que ustedes tienen y algún comentario final. Pues sobre todo decir que los resultados de nuestra investigación lo que indican es que es muy necesario incrementar el gasto social, sobre todo en lo general en materia de cuidados, pero también de manera muy específica en los sectores que han sido más lastimados, digamos los que se encuentran en la parte más baja de la estratificación socioeconómica. Por otro lado, en materia propiamente de protección social, eh, creemos que es muy necesario ampliar la investigación, ampliar la deliberación en torno a lo que es el Sistema Nacional de Cuidados que se ha planteado desde el año 2020 en una reforma constitucional
aprobada en la Cámara de Diputados y que se encuentra pendiente de aprobación en el Senado, porque en la medida que podamos lograr pues consenso social respecto de la importancia de estos temas, ¿no? De una protección social pues mucho más estructurada, mucho más de largo plazo que tenemos como país que construir, solamente en esa medida se van a poder destinar los recursos que se requieren para cambiar radicalmente la forma en que se está apoyando a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Muchas gracias. Hasta aquí dejé de grabar la sesión y Bien. nada más no sé si tendrán disponible